sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti. Programa desde el cual estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en una forma ordenada, positiva y tratando de comprender en una manera profunda pues todo lo que el apóstol nos quiere enseñar a través de su introducción, de su final y por supuesto de lo que es el cuerpo epistolar. Estamos en el capítulo 1, estamos estudiando el versículo 19 y como siempre hemos dicho, esta es la primera carta que escribió el apóstol de las que se conocen como las mayores. Primera, segunda de Corintios y Romanos. Fue escrita aproximadamente en el año 55 después de Cristo por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso. La iglesia había sido establecida por el apóstol unos 4 o 5 años antes, en el segundo viaje misionero del propio apóstol. Estamos en un contexto donde estamos estudiando y a la vez comprendiendo la comparativa, el contraste que Pablo está haciendo acerca de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Sabemos que Pablo vivió en el primer siglo de nuestra era y vivió en un tiempo donde la cultura grecorromana estaba posiblemente en su momento más álgido. Una cultura que guardaba constantemente una relación entre el poder, la capacidad humana, el orgullo, la conquista. En cierta manera también una cultura que evocaba constantemente la oratoria, la sabiduría expresada a través de la retórica, pero vacía en su contenido. A la vez también el contraste que él está haciendo con los judíos. Para Pablo, en el comienzo de lo que es el desarrollo de este cuerpo epistolar, en el cual nos introducimos ya a partir del versículo 4 de este primer capítulo, entonces para Pablo existían dos culturas, dos pueblos, dos tipos de personas, el griego y el judío. El judío representaba todo aquello que guardaba una relación con Dios, con el pueblo del pacto, con el Antiguo Testamento, y el griego era aquel que guardaba una relación con las naciones gentiles. Pablo expone aquí perfectamente el judío busca señales, esto pues hemos estado hablando acerca de ello, hemos podido ver cómo era algo típico, algo usual, era una manera que en cierta manera mostraba el carácter de este pueblo, ¿no?
Sabemos que el propio Nicodemo le dijo a Jesús, en verdad sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está la mano de Dios con él. Entonces, para un judío, este tipo de poder exhibido era lo que guardaba una relación con el Dios que realmente daba la capacidad de mostrar. Por eso a Cristo muchas veces le pidieron mostrar y evidenciar y declarar quién él era en virtud de las señales que él hacía. Por otro lado, nos muestra estos judíos para quien la sabiduría de Dios expresada en la cruz era un tropiezo, y esto también lo hemos podido estudiar juntos, como pues es el propio Moisés quien nos enseña en el libro de Deuteronomio que todo aquel que pendía de un madero era maldito, y que después Pablo también usó este texto del Antiguo Testamento en su carta a los Gálatas en el capítulo 3. Por lo tanto, para los judíos, que Dios, el Dios que ellos conocían, el Dios que ellos veneraban, el Dios que les había escogido de entre todos los pueblos, ellos sentían orgullo de Abraham, de Moisés, de David, de todos esos hombres prolíficos en la religión judía, de sus padres, de sus antepasados, pero despreciaban a Jesucristo y despreciaban al apóstol que predicaba el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, para ellos era un tropiezo, era un escándalo. La palabra tropiezo es la misma que el propio Mateo usa en su Evangelio cuando nos está enseñando en el capítulo 16 la conversación entre Pedro y Jesús, cuando Pedro con buena voluntad trata de impedir que Jesucristo acceda o sencillamente considere evidentemente la muerte o el sufrimiento en Jerusalén como la mejor opción para su vida. Y él estorba y él trata de evitar o trata de tener una misericordia hacia Jesús mayor y le dice: ten misericordia de ti mismo, en ninguna manera tales cosas te acontezcan. Pero es el propio Jesús quien le dice directamente a Pedro, en alto y en presencia del resto de los discípulos, mostrando una enseñanza que era también para todos: tras de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque tú no estás poniendo la mira, no estás poniendo el corazón, no estás siendo dirigido espiritualmente hacia el propósito de Dios, sino que estás hablando con una idea fundamentalmente humana. Podemos ver que aquí podríamos también usar este contraste en lo que también el propio apóstol nos quiere enseñar, relacionado a que esta manera de ver las cosas es una manera que debemos de evitar los cristianos. Nosotros debemos de buscar siempre progresar, entender, avanzar, comprender bajo la luz perfecta que nos guarda de errores y equivocaciones, aunque sea en muchos casos contraria a nuestras propias ideas humanas para con nosotros mismos. Pero es Jesús quien en un capítulo muestra la diferencia entre estos dos tipos de conocimiento. Primeramente le está diciendo en el verso 17 que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque lo que él expresa relativo a la propia idea de quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Entonces Jesús le dice: esto no ha sido revelado, o sea, no ha sido manifestado, no ha sido traído a la propia luz de tu corazón por tus propios argumentos o conclusiones humanas, por tu propia lógica o por tu propio conocimiento de la vida. Esto ha sido iluminado. Por supuesto que el Cristo, el Mesías, no es nuevo en la mente de Pedro en cuanto a la propia escritura, que es el Antiguo Testamento para los judíos. Entonces, las escrituras, los profetas, la ley, los escritos, hablaban del Cristo. Y ese Cristo, Pedro lo podía reconocer en cuanto a lo que en la escritura estaba.
pero no lo podía reconocer sin la luz espiritual de Dios en la persona de Jesús, no solamente como el Cristo, el Mesías, aquel que realmente establecería una división, una diferencia entre la era actual y la venidera, entre el presente siglo y el siglo venidero, pero a la vez con la connotación del propio sufrimiento. Y sabemos que en el contexto de Mateo, por primera vez Jesús habla de sus sufrimientos a sus discípulos, y lo hará 2 veces más en los siguientes capítulos. Entonces, la propia sabiduría contrastada es aquella que proviene de la luz del Espíritu Santo, o aquella que proviene de nuestras propias conclusiones. Nuestras propias conclusiones siempre tienen un margen muy amplio de error. Nuestras propias conclusiones, bien intencionadas, pueden estar muy lejos de los propósitos divinos, como lo estaba Pedro. Él acaba de comprender y, en cuestión de unos momentos más adelante, en el verso 23, es donde realmente Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás. O sea, Jesús está, en cierta manera, confrontando la acción diabólica que está manipulando el propio corazón del discípulo y que está siendo expresada y tiene su presencia en la frase que Pedro dice. Por lo tanto, Jesús lo que tiene que confrontar y tiene que echar a tierra y tiene que dejar sin efecto es esta expresión: ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cuando nosotros podemos por un momento leer la carta de Santiago, el hermano del Señor, la carta que nos deja en el Nuevo Testamento, él hace un contraste en el capítulo 3, entre estas dos sabidurías, y claramente nos enseña que aquellos cristianos que son sabios y entendidos en el contexto de lo que es la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, entonces esta sabiduría tiene que ser mostrada también con una buena conducta y con una sabia mansedumbre. Entonces, cuando la expresión de nuestro corazón es susceptible de desconfianza o susceptible de hacer un examen profundo de lo que es realmente lo que, tras un argumento bien intencionado, puede estar una mala intención lejos totalmente del buen propósito de Dios, entonces tenemos que discernir que esta sabiduría no es la sabiduría de Dios, es una sabiduría terrenal, humana, y de esta sí tenemos que desconfiar. El ejemplo de Pedro nos enseña cómo en cuestión de unos momentos una persona puede tener estas dos conclusiones dentro de su propio corazón. En un margen, supongamos, de 1 hora, una persona puede decir una frase tan gloriosa y a la vez una expresión tan triste, terrible y tan desacertada. Es lo mismo que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. Él está contrastando la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. Él está contrastando la idea que los propios judíos tenían de la sabiduría de Dios, el desprecio que hacían a la palabra de verdad, al Evangelio de Cristo, y que realmente estaba también, por supuesto, teniendo un efecto sobre esta iglesia, fundamentalmente gentil, ubicada en una ciudad griega, pero que no debemos de olvidarnos que los judíos están presentes en este primer siglo en una manera muy clara. Estamos hablando de que estamos en el año 55 después de Cristo. Todavía el templo de Jerusalén no había sido destruido y, por supuesto, la religión judía estaba extendida y expandida por todas las regiones del mundo conocido de este tiempo. Por lo tanto, por donde Pablo visitaba, ya fuera el Asia de este tiempo, que es la actual Turquía, o la Europa que se compone de lo que él llamaba Macedonia. Por ejemplo, Galacia estaba ubicada en lo que es hoy Turquía. Tenemos también Filipos, estaba ubicada en lo que hoy es Grecia, pero que en este tiempo era Macedonia. Tesalónica, Corintio, es Grecia. Por lo tanto, estamos hablando de Europa también. Entonces, podemos ver que la religión judía también estaba muy extendida
en todo lo que era el mundo que Pablo conoció y donde él predicó el Evangelio. Él confrontaba la religión judía y el paganismo politeísta y terriblemente pecaminoso de aquel entonces, y esta iglesia estaba en cierta manera siendo afectada por estos dos pensamientos que confluían, aunque contrarios en el propio desarrollo de la vida, pero se unían cual Herodes y Pilatos para ir en contra de la verdad de Jesucristo. Entonces, en esto es donde tenemos que concluir, y podemos ver que relativo a los judíos es un tropiezo, relativo a los griegos es evidentemente una tontería, una locura, una estupidez, algo que no es digno ni de considerar ni de hacer caso. Y por eso aquí es donde podemos ver también este contraste que el propio Santiago nos enseña y dice, porque esta sabiduría terrenal no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y dice que en esta sabiduría, en este tipo de conducta, siempre hay perturbación. Aquí la palabra castasía es agitación constante. Pero en contraste con la sabiduría terrenal está la sabiduría de Dios, aquella que es primeramente pura porque proviene de alguien que es puro en sí mismo, del único ser que tiene la pureza por doquier, inherente a toda la expresión de su naturaleza. Cualquier palabra, cualquier respiración, cualquier mirada de nuestro Dios es pura. Y cuando Cristo caminó en esta tierra, Él expresó esta pureza en un cuerpo humano. Sus ojos, su manera de oír, su manera de hablar, su manera de tocar, sus comportamientos constantes eran puros. Y en la misma manera, todo aquello que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, en la predicación de este Evangelio, de esta sabiduría de Dios, también tiene una naturaleza pura. Por eso, lo que Dios es, esta naturaleza de Dios, es la que nosotros tenemos cuando somos transformados. O sea, somos llamados a participar de esta naturaleza. Qué bien lo expresa el apóstol Pedro en su segunda epístola, a partir del versículo 3 en el capítulo 1. Entonces, como todas estas cosas, las que recibimos relativas, pertenecientes al cristianismo, a la vida y a la piedad, o sea, la vida aquí en cierta manera evidencia la fuente de donde parte nuestra transformación, la verdadera vida, la vida que el cielo nos da, el nuevo nacimiento. Y esta piedad que es la consecuencia innata, la consecuencia normal, razonable de esta vida, que es la piedad, que no solamente muestra la vida, sino es evidenciada a través de la conducta, y que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, y aquí la palabra conocimiento nos lleva hacia la predicación de la sabiduría de Dios. O sea, tenemos que adquirir este conocimiento profundo de la sabiduría expresada de la cruz. O sea, nuestra mente tiene que ser desmontada por completo de la idea de tropiezo o de la idea de tontería. Y tiene que ser sujeta bajo la luz, la influencia, la autoridad del Espíritu Santo, usando la palabra profética, la palabra de Dios, la palabra más segura, la Biblia. Y ahí es donde nosotros podemos comprender, recibir la vida, la conducta, mediante la comprensión, el conocimiento. Cuando estamos hablando de conocimiento hablamos de profundidad, no únicamente de una idea superficial, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí podemos ver la naturaleza divina, lo excelso, lo glorioso. Cristo
tenía en sí mismo esta gloria y esta excelencia. Y la tuvo cuando estuvo sostenido por 6 horas en una cruz. Y la mantuvo cuando lo único que podíamos ver a través de nuestros ojos humanos era un hombre desamparado, un reo ajusticiado, alguien que hasta podría ser declarado maldito, alguien que estaba en la expresión en el más superlativa relacionada con la humillación. En él podemos ver mediante la luz del Espíritu la gloria excelsa de Dios. Queridos oyentes, es muy complicado, es muy difícil para la naturaleza humana poder comprender conceptos tan maravillosos y tan gloriosos como los que aquí se nos están presentando. Pero bajo esta influencia, observando desde este prisma santo, nosotros entonces podemos comprender, y no solamente comprender, sino que esta comprensión está afectando a toda nuestra vida interior, a todo nuestro ser. Cuando nosotros contemplamos esta verdad, aún después de haberla recibido, aún habiendo pasado años, de haber sido transformados, nuestra vida sigue siendo purificada, sigue siendo santificada. Nuestra vida sigue experimentando, disfrutando de los principios de la gracia de Dios bajo la perspectiva, siempre con una mirada retrospectiva a esa cruz que un día nos salvó. Y por supuesto, una cruz que todavía nos lleva a una mirada prospectiva, que nos lleva hacia el estado eterno de las cosas. Esto para mí es muy glorioso. Y esto tiene que ver con la vieja cruz. Si algo puedo recordar de la literatura que Tozer nos dejó en sus buenos libros siempre profundos y llenos de una teología sensata, vívida y real del corazón de este santo, ahí podemos comprender cómo un hombre que no acudió a grandes universidades teológicas, sino que se le reconoce como un autodidacta, alguien que en la propia relación con Dios a través de la Escritura posiblemente nos dejó literatura cristiana de lo mejor que podemos leer hoy en día. Y él habla de esa vieja cruz, de la cruz que no consiente, de la cruz que no es una compañera de vida a lo humano, sino de una cruz que acaba por completo con la existencia pecaminosa de Adán, de la cruz que realmente exhibió al Hijo de Dios, santo y puro, aquel que tenía en sí mismo la gloria y la excelencia, al Padre que nos llamó a través de este Hijo. Cuando Cristo es levantado en la cruz, Él deja bien claras las palabras proféticas citadas en el capítulo 12 del Evangelio de Juan: y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, ese levantamiento, lo hemos dicho muchas veces, no solamente está relacionado, que está, por supuesto, con esa cruz que es levantada con el reo previamente clavado a esa cruz, sino está hablando de un levantamiento más allá de la muerte del hombre que está ahí crucificado, del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Por lo tanto, su levantamiento va a su ascensión, a su glorificación y a su exaltación a la diestra del Dios Padre. Y ahí es donde realmente nuestra vida va y experimenta cuando recibimos la sabiduría de la cruz. Somos resucitados juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, todas estas cosas están directamente relacionadas con
el Evangelio de Jesucristo. La palabra profética más segura que unos versículos después, Pedro nos enseña y dice para que por ellas lleguemos a ser participantes. Y cuando dice participantes, está hablando de experiencia. La participación es una presencia experimental en el asunto del cual estamos tratando. Y dice participantes, no de una naturaleza humana mejorada, no de una naturaleza humana superdotada, no de una naturaleza humana que en cierta manera es evidenciada con una connotación de orgullo en esta tierra, sino de la naturaleza divina. O sea, la naturaleza de Jesucristo en nuestros corazones. Habiendo huido, y aquí tenemos este verbo que en el momento en el que nosotros somos partícipes de esta naturaleza por la transformación, conversión, nuevo nacimiento de los efectos santos y saludables de la salvación que la cruz nos ha otorgado a nuestra vida, entonces se produce una huida, un poder salir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por lo tanto, lo que aquí se nos está enseñando es muy claro, y es que la sabiduría de Dios es la única que es capaz de poder transformar nuestros corazones. Es una sabiduría incomparable, es una sabiduría exhibida por aquel en quien innatamente descansan la vida gloriosa y excelsa de la divinidad. Es evidenciada por aquel que claramente separa y diferencia lo que es humano de lo que es divino, y que nos enseña a que nosotros también, cual Pedro, aprendamos a discernir bajo la luz del Espíritu Santo aquellas cosas que son proposiciones humanas y terrenales de sabiduría humana, de aquellas que son divinas y que provienen de esa sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, esa sabiduría en la que no hay hipocresía, doblez, esa sabiduría que siempre produce buenos frutos, esa sabiduría que realmente nos permite disfrutar en nuestro corazón de la vida que el Señor y nuestro Dios nos permite vivir. Por lo tanto, en este programa creo que ha quedado mínimo evidenciado en una forma justa ese contraste. A la vez hemos tenido un argumento exhortativo para que cuando dice el Señor: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, de lo cual hablaremos un poquito más en el próximo programa. Pero aquí podemos concluir: para Pablo, el griego y el judío no representan la sabiduría de Dios expresada en la cruz, porque el griego y el judío, en este contexto, forman parte de aquellos que se pierden, si están exentos, si no han podido abrazar la sabiduría de Dios. Es la palabra de la cruz aquella que dicta sentencia. Es la palabra de la cruz aquella que nos juzgará en aquel día. Es el propio Jesús, dice: yo no os juzgo, mi palabra os juzgará en aquel día. Y todas estas cosas tienen que hacernos pensar, deben de hacernos reflexionar, deben de llevarnos a una profundidad en la cual aseguremos nuestro estado futuro. Mientras tengamos esta luz entre nosotros, caminemos en la luz, para que no nos sorprendan las tinieblas, porque aquel que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por eso, mientras tengamos la luz, creamos en la luz, para que seamos hijos de luz. Querido oyente, si usted está en Cristo, agradezca a Dios la vida. Y lo que empezó
bajo la influencia del Espíritu Santo, no lo estorbe con nuestra sabiduría humana. Querido oyente, si usted hoy me está oyendo y está desprovisto de esta justicia, no conoce esta vida, no anda en esta luz, recuerde que hoy es el día de poder recibir esta luz en su corazón, de poder aceptar que la salvación de la humanidad únicamente es a través de la sabiduría que Dios expresó en la cruz, a través de la persona de Jesucristo. Arrepiéntase, venga al Señor y reciba la vida que Él tiene para darle. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Y aquí concluimos este programa y les deseo las mejores bendiciones en Cristo para este tiempo y me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte ni la vida podrán separar